La auscultación es una técnica fundamental en la exploración clínica veterinaria. Es utilizada para evaluar los sonidos producidos por órganos internos, principalmente del corazón y los pulmones o el aparato respiratorio. Esta herramienta diagnóstica permite al veterinario identificar alteraciones en el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo y también la función pulmonar. En los perros, la auscultación es esencial para detectar enfermedades cardíacas congénitas o también adquiridas, y se realiza principalmente mediante métodos directos o indirectos. En cuanto a la clasificación de la auscultación, existe la directa y la indirecta. La directa consiste básicamente en colocar el oído directamente sobre el cuerpo del animal para escuchar los sonidos internos. Aunque fue la primera forma utilizada históricamente, hoy en día es poco frecuente en medicina veterinaria debido a su baja precisión y a la interferencia del pelaje, ruidos externos y también por higiene se dejó de utilizar. En cuanto a la indirecta, se realiza utilizando un estetoscopio que amplifica los sonidos internos y permite diferenciarlos con mayor claridad. Este método es el más utilizado en veterinaria moderna actualmente. Durante la auscultación indirecta, el animal debe estar tranquilo, preferiblemente en posición de pie o en decúbito esternal. Se desplaza el diafragma del estetoscopio por el hemitórax izquierdo y derecho, escuchando sistemáticamente las áreas donde se proyectan los sonidos cardíacos y respiratorios. Los puntos de proyección cardíaca varían según la válvula. En cuanto a la válvula mitral, se escucha del lado izquierdo, en el quinto espacio intercostal en la línea del codo. La válvula aórtica se escucha al lado izquierdo, en el cuarto espacio intercostal dorsal a la válvula mitral. La válvula pulmonar en el lado izquierdo, en el tercer espacio intercostal ventral a la válvula aórtica. Y por último, la válvula tricúspide en el lado derecho del cuarto al quinto espacio intercostal. En un perro sano se distinguen dos ruidos principales. El primer ruido, S1, o también llamado sistólico, se produce por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide. El segundo ruido, S2, o diastólico, se produce por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. El ritmo normal se percibe como un sonido loop-tube, regular y sin soplos. Alteraciones patológicas. Existen soplos cardíacos, arritmias, ruidos adicionales y disminución o ausencia de sonidos. Los soplos cardíacos, tanto sistólicos y diastólicos, se producen por una insuficiencia o estenosis valvular. Las arritmias son variaciones en el ritmo o frecuencia del pulso. Los ruidos adicionales, como el S3 y S4, son asociados con alteraciones del llenado ventricular, y la disminución o ausencia de sonidos puede indicar un derrame pericárdico o alteraciones graves del miocardio.